Dios le bendiga. Esta es tu hermana Margarita Figueroa. En esta mañana estamos trayendo la escuela dominical. Mi saludo a los hermanos de la 243 Sur de la 8, también a todos nuestros hermanos de la fe en el concilio de la Iglesia Cristo Misionera y todos aquellos que están con nosotros en este lindo mañana. Vamos a estar estudiando lección 9. Si no tiene su opositor, puede buscar Hechos capítulo 14, versículo 11 a 22. Hechos capítulo 14, versículo 11 a 22. El título de esta mañana es La confrontación del enemigo contra la obra de Dios. Dios les bendiga, amados. Este es el hermano Irán Figueroa. Y en este día tenemos una hermosa lección bajo el tema la confrontación del enemigo contra la obra del Señor. Viendo que confrontación es enfrentamiento. Vamos a poder comprender en esta mañana de la forma en que el enemigo, aún desde el comienzo de la creación, ha intentado de traer confusión en el hombre y de tratar de diferentes formas de desviarlo del propósito que tiene Dios con él. Vemos aquí que el enemigo utiliza diferentes estrategias y ataques contra el pueblo de Dios. Hay diferentes enseñanzas en esta lección, pero vamos a tratar de resaltar en la primera parte del estudio de la forma en que el enemigo sutilmente trata de confundir al hombre y trata de entrar en la mente del hombre para que el hombre se pueda gloriar y pueda tomarse atributos que solamente le corresponden a Dios. En la segunda parte del estudio vamos a poder comprender que cuando el enemigo intenta toda la forma y no logra realizar su objetivo, él implacablemente busca la forma que sea y sin piedad trata de destruir, y no simplemente destruir la obra del Señor, aún trata de quitar la vida para tratar completamente de sacar del mapa a aquellos hombres de Dios que luchan y con valentía fielmente predican la palabra de Dios y tratan de llevar esta nueva a todos aquellos que están necesitados de salvación. La palabra confrontación quiere decir cuando una persona enfrenta a otra persona. Puede ser más de dos, pero tiene que ser dos oposiciones que se están enfrentando. Dice el enemigo contra la obra. Muchas personas a veces cuando piensan en el enemigo, que lo tienen que ver el color rojo, con atacando personalmente a una persona, pero nosotros vamos a aprender en esta mañana que hay muchas formas diferentes que el enemigo trata a atacar la obra de Dios, el trabajo de Dios. Podemos ver muchas de las estrategias y ataques en contra del pueblo de Dios de parte del enemigo. En estos días que estamos viviendo, pues le voy a dar un ejemplo, y es del modernismo. El modernismo dentro de las iglesias, lo que ha hecho que miles de congregaciones hayan cambiado la sana doctrina de este lindo evangelio del Señor. Yo he escuchado decir de algunas cosas que son permisibles y siempre y cuando se hagan con control. Esta es una de las estrategias del enemigo en donde ha ganado mucho terreno. Pero hoy en este estudio vamos a ver diferentes confrontaciones en la cual de diferentes de ellas vamos a estudiar dos. Pero sabemos muy bien y nos vamos a dar cuenta que en esta lección, que igual que en estos días, hay hombres valientes dispuestos a enfrentar las condiciones y las circunstancias que se presenten por amor al evangelio de Cristo. Hoy vamos a hablar de este hombre de Dios valiente, Bernabé, y el apóstol Pablo. Y sabiendo que en estos días necesitamos muchos Bernabé, muchos Pablo, y sabemos que sí los hay, pero necesitamos aún muchos más para que este evangelio siga avanzando. Amén. Vamos a entrar en el pensamiento central que dice: nunca el Señor nos dijo que el trabajo en su obra será fácil, pero sí nos prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Una palabra que nos debe dar consuelo y fortaleza. Las personas piensan que servir a Cristo como Dios está con vosotros, quien contra vosotros, que va a ser un camino fácil. El fácil quiere decir hacer o recibir algo sin mucho esfuerzo, pero es lo contrario. Y la lección de esta mañana es sobre eso mismo. No es una historia de algunos discípulos que caminaban sin problemas, que caminaban sin dolores, sino eran
Es una historia lo contrario, mostrando lo que ellos enfrentaron, pero también la victoria que tuvieron en Cristo. Te voy a leer los objetivos. El primero dice, entender la confrontación del enemigo como común denominador en la obra misionera, sabiendo que su propósito principal es tratar de detener la propagación del evangelio. Segundo dice, desarrollar una correcta actitud mientras enfrentamos oposición en el campo de la labor. Tenemos que estar preparados. Esa palabra tan linda que leyó nuestra hermana Margarita en el pensamiento central, sabiendo que Jesús está con nosotros todos los días, es una palabra que como obreros del Señor, como predicadores y exponentes de esta palabra, siempre tenemos que tenerla grabada, no simplemente en nuestra mente, en lo profundo de nuestro corazón, para que podamos valientemente enfrentar lo que venga. Sabemos que están sucediendo cosas bien fuertes a través del mundo, pero nosotros como portavoces, como voceros, como emprendedores de esta palabra, que llevamos esta palabra a todo el mundo como atalaya, no podemos dejar que el enemigo use sus artimañas para callarnos y no dejar que sigamos propagándolo. El objetivo es importante porque a veces nosotros pensamos que esta guerra simplemente tiene que ver con yo y el enemigo y yo. Pero realmente cuando él está tratando de atacar a una persona, él está mirando más allá de esa persona. Él está mirando lo que Dios ha puesto en esa persona para atraer otras personas al camino de Cristo. Y por eso que él ataca a la iglesia de Dios, no solamente para hacer tu vida difícil, sino por todas las cosas que nosotros podamos lograr en Cristo con un mundo que necesita saber que Cristo es Salvador. Amén. El objetivo número 3 dice considerar la conducta del obrero como fruto de su dependencia del Señor en la misión. Y siempre vemos en estos objetivos número 3 que habla siempre de la conducta, de las formas que nosotros nos llevamos, pero sabemos que hay un mundo allá que nos está viendo y Satanás sabe que si puede amedrentarnos y trata de hacernos callar, metiéndonos miedo y tratando de traernos confusión a la mente, él tiene la mitad de su trabajo ya gano. Pero nosotros como obreros del Señor tenemos que siempre mantenernos en nuestra dependencia del Señor. Tenemos que mantenernos rectos ante toda cosa que se levante como siervo del Señor. Quiere decir que la conducta, nuestra forma de conllevarnos, es muy importante para que sea efectivo y para que seamos buenos triunfadores cuando estamos llevando esta palabra del Señor. Quiere decir, guardando nuestro testimonio, siéndole fieles a Dios, vamos a obtener el apoyo completo de parte del Señor. Amén. Amén. Vamos así a comenzar, ¿verdad?, con los versículos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a estar tomando los primeros dos versículos, el versículo 11 y 12. Yo voy a estar trayendo algunos comentarios acerca de este versículo. Y nuestra hermana Margarita sí va a estar ayudándome también. Voy a hacer dar lectura al versículo 11 y 12. El 11 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Qué lindo, ¿verdad? Nosotros podemos ver, y en capítulos anteriores, en este capítulo de los Hechos, podemos ver a Pablo y a Bernabé que estaban predicando en diferentes ciudades. La palabra del Señor estaba llegando, la palabra del Señor estaba siendo aceptada, pero hay algo bien peculiar, que en donde algo está a favor de la obra del Señor, siempre va a haber oposición que se levante. El enemigo no le gusta, gloria a Jesús, que almas se salven, que almas puedan escuchar esta palabra. Y sabemos bien que desde que estuvieron en ciudades anteriores, Iconio, Antioquía y en todas estas ciudades, se levantó persecución de parte de ellos. Siempre había un grupito. Pero en estos días que estamos viviendo, podemos ver la misma situación. Cuando estamos tratando de hacer la voluntad del Señor y de predicar esta palabra, siempre se levanta en nuestras vidas una enfermedad, una situación en nuestro trabajo, problemas familiares, problemas en los hijos.
Problemas en nuestros trabajos, aún lo que se está enfrentando en estos días. Hay muchos que no están trabajando y se levanta una situación financiera en donde trata de perturbar la concentración de los hombres de Dios, de poner atención en todas estas situaciones, que se nos olvida a veces reconocer que Dios siempre está con nosotros y es nuestro suplidor, en que debemos de seguir exponiendo la palabra, haciendo el trabajo que Él nos ha mandado y dejar que Él se encargue de todas estas situaciones que se levantan en nuestras vidas. I want to explain a little bit of what was going on in the chapters before we get to this chapter. I mean, Peter was preaching to the Jews, and he was preaching a message that still involved circumcision, which was not something that God had required of the Gentiles to do. And they were kind of centering their preaching to those that knew the law and knew the word in the Old Testament, and they were not expanding it to everyone as it was intended by God. And through persecution, they were forced to move out and then continue to spread the word around the world. Why is that relevant or important to us? Because sometimes we get so comfortable that we continue to preach to those who are already saved. And though that is important because we have to feed the sheep, it is important to remember that there are still people around the world that need to hear about Christ. People who have never heard about salvation, who need to hear it. And sometimes God allows persecution because it forces us to get out of our comfort zone and to do what God has requested us to do. The story today is of that, of getting out of the comfort zone of the church, of the four walls, and going to places where they weren't always welcomed. They weren't always treated well. They were not always understood, but they understood that they had a mission to complete, especially Apostle Paul. He understood he had a mission to complete, and he did so. Amén. Voy a abundar un poquito cuál fue la situación que había sucedido en estos dos primeros versículos, lo cual llevó a esta gente de Listra a tratar de adorarlo. Sabemos que era una ciudad idólatra y tenía muchos dioses mitológicos. Por eso habla en el versículo 12 de Júpiter y habla de Mercurio. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a esta gente a que vieran a estos dos hombres de Dios como dioses? Primeramente, si nos vamos un poquito atrás, en la ciudad de Iconio los iban a apedrear. Se levantó una persecución ahí y ellos tuvieron que huir de esa ciudad cuando se enteraron que los iban a apedrear. En otra ciudad también se levantó y los botaron de Antioquía por predicar el evangelio. Vemos en estos versículos la razón que había sucedido en Listra. De ahí salieron a la ciudad y llegaron a Listra. Una sanación de un cojo de nacimiento de parte de Dios a través del apóstol Pablo fue lo que quitó la mirada de aquella gente de la palabra de Dios y puso su mirada en Pablo y Bernabé y los comenzaron a considerar como dioses. Nosotros podemos ver tantas cosas lindas que Dios hace, ¿verdad?, en cada uno de los seres humanos, y podemos ver en esta historia tan bonita que Dios hace una curación de un cojo que estaba de nacimiento. Lo que me llama la atención es cómo Satanás usa las cosas positivas y las cosas lindas que vienen de parte de Dios para él tratar de infiltrarse, traer confusión a aquellos que están convencidos del poder de Dios y tratar de traer esa confusión para tratar de sacarlo del enfoque. Eso es lo que sabemos cuando el Satanás trata de actuar con sutilidad, trata de actuar con mucho cuidado para tratar de infiltrarse y traer confusión. Es la forma como indirecta él trata de hacer el trabajo para tratar de traer confusión y traer destrucción al pueblo del Señor. Podemos ver aquí a Júpiter. En el versículo 12 comienza llamando a Bernabé como Júpiter. Júpiter es como se conoce también como Zeus, y los habitantes de esa ciudad lo adoraban y lo consideraban como el dios de la guardia. Por eso podemos ver en que vieron a Bernabé como a Júpiter. Y a Mercurio, que también se le llama Hermes, a ese lo vieron a Pablo como a Mercurio. Lo consideraban a Mercurio como el patrón de los adoradores, de los oradores, el que comunicaba los mensajes de los dioses. Como sabemos que Pablo era el que tenía en sus manos el predicar la palabra de Dios,
por eso trataron de adorarle como ese Dios. Forma en que el enemigo trabaja para tratar de traer la confusión. Esta es una de las primeras confrontaciones que podemos ver en esta lección de hoy. Cuando yo estaba en la escuela, una de las cosas que siempre me gustaba en esos tiempos era la historia mitológica, que era de Zeus, que era de diferentes dioses que tenían autoridad sobre la humanidad. Y ellos normalmente eran unos dioses que eran injustos a veces, pasaban unas leyes o hechos que eran bien cruel a veces, dependiendo si la persona no le adoraban a ellos. Y en esta historia dicen que cuando las personas vieron los milagros que hizo Pablo y Bernabé, pues ellos pensaban, como estaban haciendo cosas que no eran común para que un ser humano lo podía hacer, que ellos tenían que ser, pues, entonces, uno de los dioses que ellos adoraban. Y ellos sabían por la historia mitológica de esos dioses que si tú lo trataras a ellos mal, ellos podían destruir sin pena a cualquier persona. Por eso que cuando pensaban que ellos eran dioses, empezaron a tratar a ellos de una manera sobre especial, tratando de ofrecerle a ellos sacrificios, que más adelante vamos a hablar de él. Sin embargo, el Dios verdadero que nosotros servimos es un Dios que permite que tú tomas una decisión de servir o no servir. Un Dios que te amó tanto que no fue que te mató a ti, sino Él mismo dio su vida, que es grande y diferente a todos los dioses que esas personas tenían en ese tiempo. Sabemos muy bien que el ser humano, por naturaleza, le gusta que le digan que las cosas las está haciendo bien. Al ser humano le gusta que se reconozca cuando hacen algo bueno. Satanás sabe esa debilidad del ser humano. Por eso nosotros, como siervos del Señor, tenemos que siempre tener en claro que toda la gloria es merecida y se la merece Dios. Que cualquier cosa que intente en traer reconocimientos y hacernos pensar que todo lo alcanzado es por parte de nuestros propios esfuerzos es bien peligroso en el Señor. Podemos encontrarlo desde el huerto del Edén, cuando Satanás sutilmente trató y confundió a la mujer y le dijo que si probaba de el fruto de aquel árbol, ellos iban a ser dioses también. Esta es la forma en donde él trata de traer la confusión para tratar de confundirnos. Como siervos del Señor, nosotros tenemos que mantener nuestra identidad ante la ignorancia de la gente. Pablo y Bernabé no iban a ser presa fácil de esta artimaña del Señor, porque estos eran hombres valientes, tenían convicción y sabían la importancia de resaltar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la cruz, y de poner en alto el evangelio de Jesucristo y no tomar ningunos méritos propios. Quiere decir que reconocer siempre que toda la gloria le pertenece al Señor. Es muy importante, porque en estos días se levantan hombres del Señor, predicar la palabra con gran poder, pero llega un momento en que el enemigo trata de infiltrarse de esta forma y casi siempre terminan en fracaso cuando se tratan de tomar la gloria que le corresponde al Señor, porque no la comparte con nadie. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Muy interesante este estudio bíblico, pero vamos a tomar los próximos 2 versículos, porque vamos a ver que no simplemente Satanás se infiltra y trae a estas personas de este lugar esa sanación divina de parte del Señor, que era muy bonito para que ellos creyeran más en Jesucristo y se entregaran más al evangelio del Señor. Pero como trajo la confusión el enemigo, vemos en los otros 2 versículos que se organiza aún más para tratar de poner fuerza en lo que va a hacer. Y dice el versículo 13 y 14, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Queremos saber que nosotros como cristianos, ¿verdad? En todos sitios tenemos nuestras congregaciones y tenemos hombres del Señor predicando la palabra, pero a veces dejamos pasar por alto que en cada rincón del mundo también Satanás, el diablo, tiene sus ministros, tiene sus templos para tratar de también de traer destrucción a la obra del Señor. Dice, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Frente a la ciudad quiere decir que este templo tenía una localización y un punto estratégico donde podía llegar a todo. Estaba frente a la ciudad. Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas.
y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Quiere decir que este ministro del diablo pues aprovechó la ocasión, y como a lo mejor era bien respetado en ese pueblo, pues posiblemente a él ver que ya se estaba infiltrando todo esto, pues trató de traer una ceremonia completamente organizada. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Esto es un punto bien crucial en esta lección, porque podemos ver que estos siervos del Señor no eran presa fácil para ser confundidos. Y tenemos que saber que cuando nosotros llevamos la palabra del Señor como siendo los embajadores, los atalayas, los portavoces de esta palabra, cuando se levanta oposición, cuando se levanta confusión, cuando se levanta quien se levante y el diablo en contra del evangelio del Señor, aunque todos a nuestro alrededor quieran adorar a Satanás, nosotros tenemos que levantarnos con valentía para tratar de defender el evangelio de Jesucristo. Ellos podían decir, bueno, no van a darle mejor comida, no van a dejarle mejor plato, ¿por qué no comernos? Porque tenemos hambre. Porque ellos no eran Dios, sino solamente los portadores que Dios usaba para llevar su mensaje. Con comer y aceptar lo que ellos estaban haciendo era ofender a Dios. Y esto es lo interesante, estas personas eran bien serios en cuestión de su adoración a dioses ajenos. Pero Pablo no vino con una voz pequeñita para no ofender, no vamos a ofender a nadie, tú sabes, solamente venimos aquí para hacer amistad y para hablar el evangelio y vamos a irnos. Como a veces sucede cuando nosotros, pues Dios nos manda a llevar el mensaje a diferentes lugares y no queremos ofender a una persona, pues no atrevemos a decir lo que Dios nos ha puesto en nuestra boca a hablar. Pero el apóstol Pablo sabía que él tenía una misión y era de llevar el mensaje tal como es, sin quitar ni poner. No era de ser amistades, era hacer discípulos, a llevar el evangelio. Y él habló claro y él habló con autoridad. Amén. Podemos ver también una bonita enseñanza, ¿verdad? Algunas enseñanzas en este versículo. Cuando se entera ministro del mismo Satanás, sabemos que cuando nosotros como embajadores de Cristo llevamos la palabra, cuando se levanta algo que no es bueno, cuando se levanta algo que es opositivo, sabemos como que lo bueno como que se queda encerrado y no se promueve mucho, pero cuando pasa algo malo, rapidito la noticia se riega por todos lados y se regó el acontecimiento rápido. No tenemos control como siervos del Señor, porque podemos ver la reacción que tuvo Bernabé y estuvo el apóstol Pablo, pero tenemos que nosotros comprender, si estamos llevando esta palabra, nosotros no tenemos control de aquellos que están ciegos espiritualmente. De aquellos que no tengan conocimiento de Cristo, tampoco tenemos control, ni tampoco de quienes tengan el conocimiento, pero que le hayan dado la espalda a la verdad. Y muchas veces estos que han tenido el verdadero conocimiento y dan la espalda son los más difíciles y los más que se levantan en contra del evangelio. Pero sí, tengo una bonita noticia para darles a ustedes. Pero sí tenemos control de cómo nosotros como siervos del Señor vamos a reaccionar cuando se levante oposición en contra de nosotros. Cuando se levante confrontamiento del enemigo en contra de la obra del Señor. En el versículo 14 vemos la confrontación. El evangelio es poder de Dios y no importa lo que se levante, siempre va a prevalecer. Vemos ahí donde habla que Bernabé y Pablo se rasgaron su ropa. Nuestra hermana Margarita nos dio una explicación. Y también yo puedo ver como una señal de rechazo a lo que ellos estaban tratando de hacer. Tenemos que tener mucho cuidado cuando el enemigo trate de hacer que las personas nos gloríen de las cosas que le pertenecen solamente a Dios. Amen. Esas cosas empañan y turban la evangelización del plan de salvación. Trae destrucción al hombre de Dios y trae como un sabor amargo a lo que es la verdad del verdadero evangelio de Cristo. Por eso necesitamos hombres como Bernabé, como Pablo, hombres valientes, rectos, responsables a la misión que Dios ha puesto en sus manos. Que no importa lo que se levante
ellos dan cara al frente en favor y en defender por lo que ellos han creído. Antes de ir al versículo 15 y 16, 15, 16 y 17, que vamos a tomar esos tres versículos en grupo, podemos ver y sacar una enseñanza bien bonita en la última parte de este versículo 14. Cuando empieza dice que cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. Tiene una coma ahí que es como que paremos para que analicemos. El rasgar sus ropas, ya hablamos, era una blasfemia, era una forma de ellos tener el rechazo a lo que iban a hacer. Ahora, cuando nos vamos a lanzar en lo que es defender el evangelio de Dios, cuando se levanta una oposición de esa manera, un enfrentamiento, una confrontación, es bonito esta palabra, se lanzaron entre la multitud dando voces. Sabemos que en esos tiempos no había micrófono, ni altoparlante, ni ninguna de estas cosas. Pero sabemos que la multitud era grande y el apóstol Pablo y Bernabé, aunque no me diga la palabra, cuando dice que se lanzaron en la multitud, me imagino que Bernabé le dijo al apóstol Pablo, yo voy a tomar esta dirección, el apóstol Pablo, yo voy a tomar esta otra dirección. Lanzarse en la multitud quiere decir que pegaron a caminar hacia ellos. Y esto es un punto muy importante, cuando se levanta Satanás en contra de los siervos del Señor, usted cuando va a defender el evangelio es necesario lanzarse. Lanzarse quiere decir enfrentarlo. Lanzarse entre la multitud es no tomar pasos hacia atrás, sino todos los pasos hacia adelante. Ellos querían estar seguros de que no hubiera excusa para ninguno de los que estaban allí en esa multitud. Me imagino que mientras iban caminando a voz alta, iban anunciando lo que vamos a leer en los próximos versículos. Es la defensa del evangelio, es las palabras que yo digo y doy seguridad que fue que el Espíritu Santo puso en la boca de Bernabé y en la boca de Pablo para que fuera efectivo lo que estos oyentes iban a escuchar en defensa. Más adelante, cuando sigamos la lección, nos vamos a dar cuenta que aún a veces, cuando hagamos el trabajo del Señor, podemos ver que a veces no vemos un resultado rápido o un resultado como lo queremos hacer. Pero ¿sabe qué, hermano? Nuestro trabajo es lanzarnos, defender el evangelio, predicar la palabra y dejar que el Espíritu Santo sea el que se encargue de todo lo que va a acontecer al final. Nosotros somos los portavoces, el Espíritu Santo es el que se encarga de realizar el trabajo, no como nosotros queramos, a como Él quiere, porque cuando se realiza como Él quiere, siempre da resultado, hay victoria y hay triunfo. Qué lindo, ¿verdad? Antes de seguir al lecto, cuando ella mencionó la palabra pompa, ¿verdad? En estos versículos vemos que estos hombres del Señor, ¿verdad? No tuvieron tiempo para decir, bueno, fui yo que lo hice, o para engrandecerse, o para dejar que es como una chispa diabólica, ¿verdad? Que se mete en el ser humano. Al ser humano le gusta ser reconocido, y es lo que Satanás siempre trata de usar. Pero nosotros como siervos del Señor, cuando estas cosas lleguen a nuestra vida y nosotros tenemos que como hombres del Señor reconocer estas artimañas de Satanás. Cuando usted siente una alegría insoportable por dentro, repréndala y dele la gloria a Dios. Aleluya. Porque Él es el merecedor de todas. Siervos inútiles somos como seres humanos. Nosotros somos utilizados por el Espíritu Santo y ahí es donde es efectivo el trabajo. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Él y dejamos que Él haga como Él quiera. Nunca deje de darle la gloria a Dios. Es muy importante. Esta es una lección muy importante porque son cosas que están sucediendo en estos días. Y le ha sucedido a siervos del Señor. Voy a leer los próximos versículos, el 15, 16 y 17, porque vamos a ver la defensa de Bernabé y del apóstol Pablo ante este gentío que los querían adorar. No simplemente el gentío se maravilló y los quería adorar. Ahora el siervo del diablo, el sacerdote de Júpiter, que tenía un templo de adoración y todas estas cosas, también se metió en la multitud para tratar de abarcar y obtener avance en el camino. Pero vemos los siervos del Señor. Lo voy a leer. Y diciendo, varones,
¿por qué hacéis esto? Eso es una pregunta. Muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros queremos dejarle saber a una persona que está en algo que está incorrecto, casi siempre nosotros le preguntamos, ¿por qué tú haces esto? Lo hacemos como en forma de una pregunta, dejándole saber a la persona que está en algo que está erróneo, que está incorrecto. Eso le dice, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Que os anunciamos de que estas vanidades os convertáis al Dios vivo. Anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dado a toda la gente a andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento nuestra alegría, nuestros corazones, de alegría nuestros corazones. En el capítulo 15 estamos viendo cuando él pregunta por qué hacéis esto. Muchas veces en la Biblia encontramos que cuando Dios le pregunta al hombre una pregunta, él ya conoce la respuesta, pero él quiere que el hombre analiza sus acciones, porque a veces hacemos cosas tan impulsivamente que no tomamos el tiempo a pensar primeramente por qué lo estamos haciendo y las consecuencias de hacer lo que estamos haciendo de Dios y extenderlo. Y con él dice a ellos, ¿por qué me van a adorar a mí si yo soy como usted? Queriendo decir, yo también tengo prueba, yo también tengo lucha, yo también tengo una total dependencia de Dios. Ustedes tienen Dios equivocado, pero yo tengo el Dios que es correcto, pero yo dependo de Él para todo mi sostén. Amén. Es muy importante en este principio de estos versículos, en que nosotros como cristianos sepamos cuando Él le hace esos primeros versículos donde lanza la defensa. Es muy importante nosotros como cristianos, en estos versículos nos da a comprender quiénes somos nosotros comparados con Dios. Cuando el enemigo trate de traer a nuestra mente o otras personas traten de darnos a nosotros méritos propios de cosas hechas por Dios, es muy importante de pensar y analizar quiénes somos nosotros comparados con Dios. Ellos le recuerdan que ellos son seres humanos igual que ellos. Los habitantes de Listra tenían una confusión bien grande de identidad. Tengamos claro que porque Dios nos use o nos haya llamado al ministerio, no somos nosotros superiores a otros. Somos iguales, solamente somos vasos que somos escogidos por Dios y merecedores de que Dios nos haya escogido. Pero debemos de darle gracias a Dios y la gloria a Dios que nos utiliza para su gloria. Pero eso no nos hace más grandes que tengamos algún cargo o seamos predicadores de la palabra o tengamos cargos grandes en organizaciones. Todos somos iguales ante Dios. Simplemente que somos utilizados como vasos en las manos del Señor. Como hombres y mujeres de Dios tenemos la responsabilidad de mantenernos humildes. Es algo muy importante y lo podemos ver del apóstol Pablo desde el comienzo de su ministerio en la predicación. Y Bernabé, un hombre de Dios, un hombre recto, pero personas humildes. Quiere decir que no tenemos que mantenernos humildes y en obediencia a Dios. Estos hombres, no importaba lo que se presentara frente a ellos, iban hacia adelante. Esta confrontación era una confrontación que no era muy fuerte, porque Satanás se trató de mezclar bien sutil y con artimaña para tratar de traer la confusión. Pero vemos la reacción de ellos como hombres de Dios. Ellos tomaron esto bien en serio. Y como hombres de Dios, cuando se presenten situaciones en donde Satanás trate de empañar la obra del Señor, tenemos que levantarnos con valentía, pero no coger a juego estas cosas. Estas son cosas serias y las tenemos que enfrentar con responsabilidad y con seriedad. En tercer lugar, le predican de la vanidad que ellos seguían. Y era la adoración a otros dioses. Era la idolatría, dioses hechos de mano, los cuales no tenían vida.
y les invitan a convertirse al Dios vivo, al Dios de poder, al Dios que fue el que obró y levantó a aquel cojo. Quiere decir que ellos no están predicando de que yo, de que esto, sino le están dejando saber que se levanten y que se conviertan al Dios vivo, al Dios que tiene poder. Qué lindo, ¿verdad? Vemos en estos versículos y vamos a hablar un poquito del versículo 17. Dios ahí Él le reveló su carácter a través de su benevolencia. Un Dios bueno, un Dios que suple, un Dios que da aun cuando no merecemos cosas bien lindas. Aquí hay una lista de las obras divinas para mostrar al hombre el amor de Dios. Pablo dijo a los romanos que la benignidad de Dios debe causar arrepentimiento a los corazones de los hombres. Ahora, en Listra se muestra que Dios hizo bien a los seres humanos. Dice que le envió lluvia del cielo, permitió la ocurrencia de los tiempos fructíferos y llenó de sustento y alegría sus corazones. Recordemos la promesa de Dios a Noé que mientras la tierra permaneciera, no cesaría la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La iglesia primitiva disfrutó de alegría del corazón en la comunión de los creyentes. Debemos enseñar esta verdad. Debemos enseñar esta verdad a aquellos que ignoran la palabra, pues la idolatría trae tristeza a los corazones, pero el evangelio de Dios produce gozo, paz y tranquilidad. El 18. Y el 18 dice: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofrecieran sacrificio. Así, por más que ellos trataban de explicar al pueblo que estaba enfrente de ellos que no debían adorarle a ellos porque la gloria pertenece a Dios, no lograron que todas las personas que estaban presentes entendieran lo que ellos querían dejarlo entender. Y eso es parte de lo que dice el pensamiento central, que este caminar va a ser difícil. No todas las veces cuando entramos a un lugar a predicar que el reino de Dios se acerca, todos van a entender y todos lo van a creer. No todas las veces que tratamos de ofrecer salvación a través de Cristo, todos lo van a recibir y todos lo van a creer. Yo sé que muchos de vosotros cuando hemos tratado de hablar de Cristo a varias personas, no han votado, lo han tratado, no han cerrado la puerta, no han llamado diferentes nombres, pero eso es parte de este caminar. Voy a hacer algunos pequeños argumentarios en este versículo 18. Lo tomamos solito este versículo porque tiene una enseñanza muy importante para que nosotros podamos comprender. Primero dice, y diciendo estas cosas. Estas cosas fueron lo que estuvimos leyendo en el versículo 15, 16 y 17, que fue la defensa que trajo Bernabé y Pablo a esta gente que estaban tratando de adorarlo y de darle méritos que le pertenecían solamente a Dios. Ellos se lanzaron con energía entre toda la multitud para tratar de defender el evangelio y dejarle saber que toda la gloria se le merece a Dios. Por eso en esos 3 versículos explica todas estas cosas. Pero cuando habla y diciendo estas cosas, nosotros como cristianos debemos de saber que esas cosas sí hay que decirlas. Y diciendo estas cosas quiere decir que nosotros no podemos acobardar a defender el evangelio. Y diciendo estas cosas quiere decir que no podemos echar un paso atrás. Quiere decir que la circunstancia, lo que venga, lo que pase, no puede hacernos callar de decir estas cosas. Porque al ellos decir estas cosas y nosotros decir estas cosas, estamos cumpliendo con una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. La palabra no nos dice que cuando nosotros digamos estas cosas, que cuando defendamos el evangelio, todo va a estar bien. Sabemos que en Dios todas las cosas obran para bien. Él sabe el principio, Él sabe el medio, Él sabe la conclusión de todas las cosas. Pero nosotros no podemos amedrentarnos, no podemos acobardarnos. Tenemos que hacer nuestro trabajo y seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Enfrentar dificultad. Eso fue lo que enfrentaron ellos, porque dice, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Algo bueno pasó ahí.
porque si esa defensa llegó a algunos, pero hubo algunos de ellos que no pudieron comprender porque el que está ciego es bien difícil, pero sabemos bien que tenemos que nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Enfrentar dificultad al defender el evangelio, ¿qué debe proporcionar a nosotros como cristianos? Predicamos la palabra, no vemos resultados. Defendemos el evangelio y se levanta más oposición. Tratamos de hacer las cosas bien para el Señor y se levanta adversidad en nuestra familia, en nuestra vida. Pero, hermano, en esta mañana yo le voy a decir una cosa. Que cuando se levante todas esas cosas en contra, eso debe ser la energía que nos empuje a no rendirnos. Se levantó oposición, que eso sea como una energía para usted, para seguir hacia adelante. Porque eso es lo que prueba la fe de nosotros, saber que Dios va a obrar. Sabiendo que Dios al final va a tener la victoria, vamos a tener la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que ustedes sepan que las falsas doctrinas son bien difíciles de traer a la verdad. Pero no es nuestro trabajo de convencer ni convertir a nadie. Nuestro trabajo es ofrecer la salida, ofrecerle el escape de la oscuridad del enemigo y enseñarle a aquellos que necesitan la luz de Cristo. Nosotros hacemos ese trabajo, vamos a ver victoria y vamos a ver días fructíferos en nuestro ministerio. Y la palabra de Dios nunca llega en vano. Amén, muy bonito, ¿verdad? Esta lección está bien interesante porque hablamos desde el principio de la lección de la confrontación del enemigo. Hay de muchas formas que el enemigo trajo confrontación y trajo tratando de impedir en que ellos predicaran. Si podemos ver algunas enseñanzas que no las vemos bien directamente, podemos ver que ellos trajeron de traer miedo, trataron de traer confusión, diferentes cosas. Pero como en este día estamos tratando de resaltar las dos más importantes que yo veo que están sucediendo en estos días, y fue la primera, en la primera parte del estudio, en donde trató de traer a ellos traer méritos que no eran concernientes a ellos, que podía traer en el apóstol Pablo y Bernabé, en que ellos se gloriaran a ellos mismos. Ellos pudieron comprender la artimaña de Satanás y defendieron el evangelio, como dicen en nuestro país, con uñas y dientes. Ahora, vamos a leer el versículo 19 y 20, y esta es la segunda parte del estudio. Sabemos que cuando Satanás no logra una cosa, él busca la otra. Si no trata de quitarte del enfoque, si no trata de quitarte del camino, si no logra que tú des la espalda a Dios, entonces él usa la segunda artimaña, que es la violencia. Y violencia ruda. Él quiere matarte, él quiere sacarte del mapa. Pero sabemos que con Dios obtendremos victoria en todo tiempo. Y voy a leer estos versículos porque son muy importantes, porque posiblemente nosotros hemos enfrentado a través de nuestra vida lo que es la primera parte del versículo. El enemigo ha intentado de traer a nosotros en que nos sintamos grandes cuando Dios nos usa y todas estas cosas. Y gracias a Dios que la segunda parte del estudio a lo mejor en este país todavía no la estamos pasando. Pero ¿saben qué? En diferentes partes del mundo hay hombres de Dios muriendo por este evangelio. En diferentes partes del mundo hay hombres de Dios que están siendo quemados vivos por defender este evangelio. En diferentes partes del mundo hay hombres que están siendo desgollados por defender este evangelio. Es bueno que nosotros pongamos mucha atención a esta segunda parte de este estudio en esta mañana, porque no sabemos si algún día nosotros tenemos que enfrentar, como esos hombres de Dios en otros países están enfrentando, esa persecución directa, en donde sus cuerpos están siendo torturados, martirizados, y llega a nosotros. Y que nosotros, cuando llegara ese momento, no le demos la espalda al Señor, como hizo estos hombres del Señor. Enfrentaron la persecución, la confrontación sutil del enemigo, sabieron reconocerla y sabieron cómo actuar. Cómo actuaron ellos, defendiendo la palabra del Señor y presentándole a Jesucristo, presentándole a Dios el Padre los favores que Él ha hecho a través de los diferentes tiempos. No presentaron la defensa
hablando cómo ellos hacían o cómo ellos se sacrificaban, sino como Dios obraba a través de los tiempos. Ahora en la segunda parte, ya la cosa se pone un poco más fuerte. Yo voy a leer estos dos versículos y le voy a dar una oportunidad a mi hermana Margarita, mi esposa, para que ella nos hable un poquito de ellos y después yo voy a abundar en ellos. El 19 dice, entonces quiere decir, como esto no resultó, ahora va a suceder esto. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Acuérdense que en el principio de la lección sabemos que ellos huyeron de Iconio porque lo iban a apedrear allá. Sabemos que huyeron de Antioquía, después que recibieron la palabra se levantó el diablo allá y las mujeres piadosas que tenían mucho dinero y los que tenían autoridad en puestos políticos los botaron de allá de Antioquía. Ellos sacudieron el polvo de los pies como dejando saber, hicimos nuestro trabajo, de aquí nos vamos. Pero donde quiera que iban ellos, el diablo los perseguía. Donde quiera que iban ellos, esta gente que estaban a 150 kilómetros o 105 kilómetros, estamos hablando como a 100 millas de distancia, como de aquí de Reading a Nueva York o como de Filadelfia a Nueva York. A donde quieran que iban los siervos de Dios, ellos los perseguían. ¿Para qué los perseguían? Para tratar de traer confusión, para tratar de quitarle el enfoque y para que el evangelio de Dios no se siguiera propagando. A nosotros nos persiguen también. Siervos de Dios, donde quiera que usted va a hacer algo bueno, hay un ángel del diablo también allá, un ministro de Satanás tratando de hacerle la vida de cuadrito. Ore, busque del Señor para que usted esté preparado cuando usted enfrente esto. No ser siervo del Señor es simplemente predicar bonito, cantar lindo y gritar bien duro. Hay que estar también sometido y preparado espiritualmente para cuando se levante esta persecución en la vida de nosotros. No lo voy a cansar, voy a leerlo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. ¿Usted sabe lo que es persuadir, verdad? Se colaron, buscaron la manera de cómo llegar a ellos. Y habiendo apedreado a Pablo, wow, lo apedrearon. Sabemos, ¿verdad? En capítulos anteriores, cuando dimos la otra lección, Esteban fue apedreado, fue muerto, una de las muertes más dolorosas. Y le arrastraron fuera de la ciudad. Lo apedrearon, lo mataron y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahorita la hermana Margarita va a dar unos detalles acerca de eso. Pero rodeándole los discípulos, ay, gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Se levantó y entró en la ciudad. Estamos hablando de qué ciudad entró. En la ciudad donde mismo lo habían apedreado. Y después dice, y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Gloria a Dios, nuestra hermana Margarita. El 19 empieza a dejarnos saber que entonces ya eso es, como dijo mi esposo, es un cambio que ya viene, algo más que va a venir después de esto. Los judíos, los que estaban con él en Antioquía y Iconio, no se quedaron tranquilos. El enemigo que le estaba usando a ellos para hacerle daño a la obra de Dios no estaba tranquilo, no decía, bueno, como él no está en nuestro pueblo, ¿por qué molestar? Sino él todavía tenía los ojos puestos, no solamente encima de Pablo, no solamente encima de Bernabé, no solamente encima de Pedro y de todos los apóstoles. El ojo del enemigo estaba puesto sobre el evangelio, lo que es el poder del evangelio. Y él estaba tratando a usar, como dijo mi esposo, primeramente división, confusión, como los judíos trataron a dañar el corazón de los gentiles en Iconio, y ahora con este pueblo que tenía un espíritu de error en cuestión de dioses ajenos, y como ninguna de esas cosas podían cerrar la boca de los apóstoles, trataron a darle pompa y gloria, y como eso tampoco podía hacer ningún efecto, pues entonces vino la confrontación de tratar de hacer algo para poner en los discípulos el temor. Y nosotros pues sabemos que donde estaba la iglesia en Antioquía, a donde estaban los apóstoles, el apóstol Pablo en este tiempo con Bernabé, eran más de 100 millas. Ellos tenían tiempo a pensar, a analizar lo que ellos estaban haciendo. ¿Sabe? Que a veces cuando uno está con una ira impulsiva, pues uno a veces toma acción de momento sin pensarlo.
Pero cuando ya una persona tiene el tiempo para meditar, a pensar, a formular cómo van a destruir una persona, eso es aún mucho más grave. Y ellos tenían todo este tiempo por el camino a pensar cómo iban a destruir no solamente a Pablo, a destruir el evangelio. Aunque ellos estaban pensando que iban a destruir a Pablo, a matar a Pablo, el enemigo estaba pensando más grande que eso. ¿Por qué sigo mencionando eso? Es porque a veces esto no tiene que ver contigo solamente, los problemas tuyos, la batalla es tuya, lo que el enemigo está haciendo contigo. Esto tiene que ver lo que él está tratando a cerrar la boca del pueblo de Dios, el evangelio, porque hay una anciana que se va a hacer salva por algo que tú le vas a decir que Dios pone en tu corazón, porque hay un pueblo que sus cadenas se van a ser libertado por algo que Dios va a poner en tu boca a decir, porque hay una nación que puede entrar en el reino de los cielos si tú te atreves a seguir hacia adelante y no mirar tus problemas, sino ve que el enemigo está tratando de impedir el evangelio. La intención de esta persona era matarlo, no era asustarlo, no era impedirlo, era matarlo totalmente, a poner un terminar en lo que él estaba haciendo. Y hay algunos que dicen que el apóstol sí estaba muerto, porque era imposible sobrevivir una piedra de tantas personas. Y hay algunos que dicen que cuando él se levantó de nuevo, resucitó de nuevo. Parte interesante no es solamente que si fue resucitado o no, era que cuando se levantó no se fue para atrás para su pueblo, no se fue para otro sitio donde nadie lo conoció. Él regresó en el mismo lugar donde él pasó eso y siguió hacia adelante siendo lo que Dios le mandó a hacer. Para mí eso es algo tan y tan grande, porque a veces con simplemente que alguien habla de nosotros decimos, Dios mío, yo no vuelvo para atrás, no voy a hablar, no voy a hacer esto porque mira cómo me están tratando. Esto no fue que le dijeron algo, no hablaron de él, de su familia, no le dijeron palabras groseras, no cerraron puertas. Trataron o lograron matarlo. Y sin embargo, el apóstol con todo su cuerpo dolorizo se levantó y regresó a donde Dios lo había puesto hasta que era su tiempo irse. Gloria a Dios, qué bonito, ¿verdad? Podemos ver en estos dos versículos que el enemigo nunca se da por vencido. El enemigo sigue intentando, no se da por vencido desde que naciste. Desde que fuiste adolescente, si nosotros podemos mirar en cada uno de nosotros, y ustedes, amados hermanos que me están escuchando, y aquellos que no le sirven al Señor, a través de toda la vida el enemigo ha buscado la forma de hacer lo que sea para desviarnos de lo que es un acercamiento al Señor. Él no se da por vencido, y esto nos trae una linda enseñanza. Como el enemigo es organizado y nunca se da por vencido, es lo que muchas veces trae victoria a cuando él trata cosas en aquellos que se dan por vencidos. Nosotros como siervos del Señor podemos ver el ejemplo en Pablo, podemos ver el ejemplo en Bernabé, que son los protagonistas de esta historia en este día, en que ellos nunca se dieron por vencidos. Amado hermano que nos está sintonizando, que nos está escuchando, no importa que se esté levantando en tu vida, no importa que no haya comida en la nevera, no importa que la situación financiera te está apretando, no te des por vencido, no te des por vencido, no te des por vencido. Porque cuando somos constantes, hay victoria en el Señor. Como no pudieron hacer caer a los siervos de Dios a la buena, porque sabemos que en el primer intento trataron de hacerle adoración, trataron de hacerlo sentirse como dioses, trataron de engrandecerlo y al diablo no le resultó. Pero ¿sabe qué? Cuando Satanás no puede a la buena, él trata de hacerlo a la mala. La confrontación ahora fue física. Estos hombres de Dios eran perseguidos desde más de 100 millas, de Iconio y Antioquía. Esto nos da una enseñanza a nosotros bien bonita. Porque los enemigos del evangelio, si esta gente estuvieron caminando o vinieron en burro, no importa cómo llegaron, yo sé que para poder llegar desde Iconio y de Antioquía a donde ellos estaban, ya mi esposa explicó en que tuvieron tiempo para maquinar y todas estas cosas. Pero ¿sabe qué? Esos caminos eran caminos peligrosos en esos tiempos. Caminos fríos, las noches bien frías, mucho calor durante el día.
eso conllevó a un sacrificio. Y estamos hablando de hombres que estaban en contra del evangelio de Dios. Hombres que no quieren que el evangelio de Dios, que la obra del Señor continúe. Esto se llama confrontación en contra de la obra del Señor de parte del enemigo. Pero se sacrificaron. La enseñanza, si los enemigos del evangelio se sacrifican para tratar de paralizar el expandimiento de la obra del Señor, así que nosotros que tenemos la verdad del evangelio, que tenemos a Cristo y que sabemos que estamos predicando algo que es verdadero, sacrifiquémonos aún más. Vamos a dar sacrificio en todo lo que hagamos. Vamos a esforzarnos y no vamos a darnos por vencidos. Porque vemos aquí en el versículo 20 que el apóstol Pablo se levantó como si nada hubiera pasado. Hubo un milagro tremendo ahí de parte del Señor. Porque cuando esta gente apedreaba a una persona, yo estaba seguro de dejarlo muerto. No voy a entrar en esos detalles porque se va a extender mucho el estudio bíblico. Y simplemente nosotros queremos dejarle llegar a ustedes lo que es la confrontación y de la forma que nosotros debemos de reaccionar. ¿Cómo reaccionó Pablo? Es apedreado, se levanta y entró en la ciudad. Entró en la ciudad donde es apedreado, ¿verdad? Y al día siguiente, quiere decir, en la mañana a lo mejor bien temprano, se levantó y salió con Bernabé para Derbe. No salió de allí porque tenía miedo, porque cuando se levantó, si hubiera tenido miedo, hubiera huido o se hubiera agachado. Quiere decir que este hombre tenía una convicción y una confianza en Dios tan grande que no había nada ni nadie que lo pudiera detener. Él lo dice en muchas de sus cartas, que nadie lo podía apartar del amor de Cristo, porque él también conocía que Jesucristo desde niño, todos los sufrimientos en el camino a la cruz del Calvario, todo lo que sufrió. Pero ¿qué significa el camino a la cruz? El camino a la cruz significa victoria. El camino a la cruz significa el poder de Dios prevalecer en contra del enemigo. Tú, amigo que me escucha, vimos de la forma agresiva, de la forma que llegó física esta persecución al apóstol Pablo y a Bernabé. Nosotros no estamos pasando ahora en que nos apedreen, no estamos pasando en que nos peguen fuego ni nada de estas cosas, pero indirectamente sí estamos siendo perseguidos. Indirectamente están sucediendo cosas que nos están parando de congregarnos, pero la unión como cristianos en el espíritu, llamémonos hermanos, llamen a sus hermanos. Si no encuentra el teléfono por una parte, pídale a otro, pero tratemos de mantenernos en comunicación, porque ¿sabe qué? Muchos de nosotros estamos predicando la palabra, estamos llevando y haciendo lo que tenemos que hacer, pero pregúntese si alguno de sus hermanos está pasando por una situación bien grande y nosotros somos los únicos que tenemos para poder intervenir en la vida de ellos. Busque su número de teléfono, busque comunicarse con ellos y pregúntale cómo está, pregúntale si necesita algo. Vamos a hacer el trabajo del Señor como siervos del Señor. Vamos a mantenernos en esa comunicación para que no pueda prevalecer las fuerzas del enemigo. Dice que regresó, entró a la ciudad, siguió lo que él tenía que hacer, después fue para Derbe. Regresando para atrás, el apóstol Pablo y Bernabé para Antioquía, pasó a cada lugar donde ellos habían parado, y en esos lugares el propósito de regresar a entrar a las iglesias o entrar en lugares donde ellos habían predicado era para fortalecer lo que ellos habían plantado a través de la ayuda de Dios, porque el apóstol Pablo no estaba interesado en solamente tener personas que se convertían. Él estaba interesado en formar discípulos que también un día van a llevar el mensaje a otros. Y en medio de todas las aflicciones y persecuciones que ellos verdaderamente enfrentaron, muchos no recibieron, pero sí habían otros también, había muchos que sí recibieron. Y de ahí nosotros recibimos Timoteo, que fue uno de aquellos que el apóstol Pablo ganó para el reino de los cielos. Vale la pena todo lo que nosotros hacemos para Cristo, amén. Y recordamos con esta historia lo que nosotros podemos sacar, que es verdaderamente no es fácil, pero se puede. Amén. Sabemos que al final del versículo 20, sabemos muy bien que después del versículo 20 al final, al día siguiente salir de Listra, después de haber sido apedreado y todas estas cosas,
salieron para la ciudad de Derbe. Voy a leer el versículo 21 y 22 para culminar este estudio bíblico. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Quienes más que ellos podían dejarles saber que a través de muchas tribulaciones llegarían al reino de los cielos. En esa misma ciudad en esa misma ciudad habían tenido persecución. En esa misma ciudad el apóstol Pablo había sido apedreado. Él continuó regando, expandiendo el evangelio en otras ciudades y después regresa otra vez a Listra, en donde él había sido apedreado. El versículo 22 dice que al regresar a aquellas ciudades, los obreros confirmaron los ánimos de los hermanos. Les exhortaban que perseveraran en la fe y les enseñaban la necesidad de, a través de muchas tribulaciones, entrar en el reino de los cielos. Los que han sido animados por Dios en medio de la persecución son idóneos para animar a otros. Quiere decir que cuando usted ha pasado por una situación, y a veces pasa por pruebas, y a veces pasa por necesidades, ¿verdad? Y usted muchas veces le reclamamos a Dios y decimos: Dios, porque estamos pasando por esta situación, si yo te soy fiel a ti. Pero ¿sabe qué? Muchas veces pasamos por esas situaciones, y esas situaciones, cuando las atravesamos, somos enseñados y somos de testimonio y de bendición a otros. Cuando nosotros podemos decirle a otra persona: yo pasé por eso que tú estás pasando, yo lo pasé, y de esta forma Dios me ayudó, de esta forma yo lo pude superar. Soy de bendición. A veces pensamos que cosas no suceden, pero suceden para poder bendecir a otros cuando están necesitados. Nosotros también debemos de alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles. Así también es importante la exhortación a la perseverancia en la fe. Finalmente, la advertencia a los santos que podrían enfrentar muchas tribulaciones enseña que el camino de la fe es también camino de la cruz, como le estuve hablando ahorita. Ese camino de la cruz es un camino duro. En ese camino de la cruz Jesucristo sufrió latigazos, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron. Todos conocemos todas las torturas que pasó Jesucristo, pero al final en la cruz prevaleció. Al final en la cruz nos trajo salvación. Al final en la cruz Él triunfó sobre el enemigo. Así que debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. La puerta al reino de Dios está abierta a aquellos que perseveran en Cristo, aun cuando tienen que hacerlo en medio del dolor. Quiere decir, amigo que me escucha, hermano que me escucha, usted está ahora en su casa compartiendo de este estudio bíblico y está en esta cuarentena que no puede salir a las calles ni nada de esto. Pero ¿sabe qué? Aun cuando usted esté sufriendo y no puede congregarse al Señor, todo esto es parte de ese camino a la cruz. Todo eso es parte de lo que es el evangelio de Cristo. Usted no se rinda. Usted siga buscando de Dios. Usted siga orando. Usted siga ayunando. Usted siga llamando a los hermanos. Y de vez en cuando sale a comprar algo a la calle, que tiene que salir de emergencia a comprar algo, dése una vueltecita por la iglesia donde usted persevere, por si acaso necesita algo, por si acaso ha estropeado algo en la iglesia, que usted también pueda ser de bendición. Porque aquí todavía está la presencia de Dios. Está en nuestros hogares, pero el templo de Dios va a llegar el día en que nosotros vamos a regresar allí y vamos a poder gozarnos en el Señor. Vamos a ver esta prueba como una bendición que sucedió para poder nosotros acercarnos y afirmarnos más en el Señor. No veamos negativo todas las cosas que suceden. Dios sabe por qué pasa y Dios sabe cuándo comenzó, pero sabe también el día en que va a terminar. Nuestra conducta cristiana debe ser competente con esta realidad. Como cristianos, seamos de ejemplo a otros y seamos de soporte para aquellos que están necesitados. Dios me los bendiga. Nuestra hermana Margarita. Y al final, como dijo mi apóstol, ¿cuál debe ser la actitud de los hijos de Dios en frente de la confrontación del enemigo contra la obra de Dios? Una actitud de gozo, una actitud de paz y obediencia a la palabra de Dios. Le demos gracias a todas las familias que nos han permitido entrar en su casa en este día.
El próximo domingo estaremos en la lección número 10, que está en Hechos capítulo 15, versículos 10, 11, 22, capítulo 20, perdón, Hechos 15, 10, 11, 22 y después 31. La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra de Dios. De nuevo queremos darle gracias por permitirnos en la casa de usted en este día. Para finalizar, lo quiero dejar con este pensamiento. El estudio de hoy nos ha desafiado a imitar a nuestro Maestro, que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Pero está escrito que si sufrimos, también reinaremos. Dios les bendiga, Dios los guarde y nos vemos la semana que viene con el próximo estudio. Amén. Dios me los bendiga.